Buenas tardes a todos los presentes. Damos gracias por participar de estos webinars y por haber esperado el tiempo necesario para que todos puedan conectarse. Creo que ya es una cantidad suficiente como para ya empezar. Entonces, de esta manera, primero, con la autorización del licenciado Piccolomini, voy a moderar desde su cuenta. Y mi nombre es Fabiana Rodríguez y pues vamos a dar inicio al webinar de fotografía documental, parte 1. De esta manera quiero presentar al tallerista, es Alexander Quispe López. Él fue responsable de comunicación de la Fundación Gaia Pacha del 2017 al 2020. Es fotógrafo independiente, también realizó fotografía documental en los Yungas de Cochabamba, en los municipios de Tiraque, Colomi, el año 2018 al 2019. Realizó también producción audiovisual en Arampampa, Potosí, el 2019. Fue voluntario de Transparencia Bolivia y perteneció a la Sociedad Científica de Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. De esta manera quiero dar la bienvenida a Alexander para que pueda ya exponernos sobre el tema de fotografía documental. Alexander, bienvenido y gracias por ser parte de este webinar. Muchas gracias, muy bien a ustedes, a la carrera de comunicación, al licenciado Piccolomini y a ti, ¿no, Fabi, por todo este espacio en el que vamos a poder hablar un poco de la fotografía documental, que es tan importante para la vida en sí como para a nivel profesional, ¿no? Para podernos desenvolver en diferentes aspectos de la vida, ¿no? En este caso. Así es, Alexander. Entonces, el micrófono es tuyo. Puedes empezar a compartir pantalla para tu exposición. Está bien, perfecto. Bueno, empezamos, ¿no? Sí, sí, Alexander. Ya, bueno, hoy vamos a hacer una memoria un poco a la fotografía documental, ya que es una fecha muy importante, ¿no? Ya que hoy se recuerda el Día Mundial Internacional de la Fotografía. Haciendo memoria, diremos, a uno de los inventores en sí, ¿no? De este aparato, que hoy nos permite hacer varias cosas, ¿no? Trabajar desde lo científico hasta llegar a lo artístico en este caso, ¿no? Bueno, como les decía, ¿no? Uno de los precursores es Dangueri, quien presenta su invento en París, no en sí, ni en sí, diremos, en una academia de arte. Siendo un inventor con su compañero, pues inventan el daguerrotipo, ¿no? En donde es la base de la fotografía que hoy conocemos en sí para poder plasmarla una imagen, ¿no? En este caso. Y al no ser presentada, diremos, en una academia de, de arte, en este caso la fotografía, pues todos en esa época de 1839, pues pensaban que la fotografía o la imagen plasmada en este caso era de carácter investigativo, ¿no? En este caso. Y todo lo que se hizo de ahí adelante hasta el siglo XIX, hasta hoy en sí, ¿no? Pero más trabajados en los siglos XIX en este caso, pues la fotografía ha sido como una evidencia ya para registrar hechos cotidianos o ciertas cosas que estaban pasando, ¿no? Como problemas. Y es así, diremos, que Darwin también, como es en el siglo XIX, pues era una época de descubrir, ¿no? En este caso. Y en esa época, pues ellos buscaban como, como tanto la pintura como otras expresiones artísticas no eran tan evidentes, ¿no? Como la fotografía, ya que la fotografía podía darte hasta el más mínimo detalle de un hecho o de una cosa. En este caso de las plantas, ¿no? Darwin empieza a fascinarse, ¿no? Por las plantas, por diferentes cosas, ¿no? Y se hace investigaciones respecto a ello. Y para entender también la fotografía documental, pues hay que ver en su palabra, ¿no? Como documento y como registrar. El documento como un hecho como un relato de información, ¿no? Lingüístico en este caso, ya que puede ser un informe sobre el caso del TIFNIS, lo que ha pasado en el año 2019 que recientemente se ha hecho. Y otra palabra muy importante en la fotografía documental es pues la palabra de registrar en este caso, que es dar fe, diremos, atestiguar ciertas cosas que le dan validez al documento en este caso, ¿no? Como podemos ver en una
pequeña foto ahí, diremos, en un registro civil, el otro en el documento, diremos, como un libro, y esos son los soportes de la fotografía, ¿no? Antiguamente. Ahora hay varios, obviamente, de soportes, ¿no? Donde se puede difundir o qué cosas puedes hacer con esta imagen. Para no redundar tanto qué es la fotografía documental, pues nos vamos a quedar con este concepto que es, diremos, la fotografía es una interpretación de la realidad que tiene unos tintes testimoniales. ¿Por qué, diremos? Si su base siempre ha sido de la fotografía o se escucha hasta ahora, diremos que la fotografía es una herramienta para poder registrar cierta realidad y mostrarle al público, o ya sea dependiendo de a dónde vayas dirigido, ¿no? Pero nos quedamos con este, ¿no? Que dice con tintes testimoniales, pero que está emparentada con la realidad. Y esta fotografía tiene que ser veraz y exacta a la vez, ¿no? Que tiene que tener esa precisión exacta. Ya como les decía, ¿no? Después de la creación de la fotografía, pues en 1917 dos niñas empiezan a fotografiar. Y esta es una de las cuestiones, ¿no? Que en esos años, o sea, la fotografía era como algo en donde era algo real, ficticio, que no podía ser reputada en este caso, ¿no? En la que no se puede decir que es falsa, ¿no? Sino que todo lo que la fotografía te mostraba era real. Y hoy en día, diremos, por ejemplo, el título lleva El bosque de las hadas, porque así lo han nombrado, digamos, ¿no? Ellas en este caso. Pero en esa época, o sea, hoy podemos decir que no existen las hadas, ¿no? Pero en esa época la gente ha creído que las hadas existían. Incluso se hicieron, digamos, investigaciones, pagaron para que se encuentre ese lugar donde era, ¿no? O quién era el fotógrafo en este caso, se puede hacer más fotografías respecto a ello. Esa es una de la importancia de la fotografía, ¿no? Para que sea veraz y precisa, ¿no? Al momento de realizar cualquier fotografía. Otro ejemplo, igual tenemos más ya actuales, ¿no? En este caso, como podemos ver el Photoshop, ¿no? Que es un instrumento tan poderoso que, que puede cambiar cualquier fotografía para ciertas actitudes, manipulaciones, dependiendo ya sea el carácter ideológico o representar algo, ¿no? Como por ejemplo en este caso tenemos a Albert Einstein en una bicicleta y de fondo diremos unas bombas, ¿no? Y eso en su época ha sido, digamos, como algo real, ¿no? Lo han viralizado o no se veía mucho, ¿no? Esto es actual igual, ¿no? Y por ejemplo, la fotografía original en este caso de Albert Einstein es pues en una calle, ¿no? Está manejando, pero acá no, totalmente lo han cambiado de contexto, ¿no? Y otro más exagerado tal vez podría ser este de otro lado, que está a colores, ¿no? Y más, podemos ver. Disculpe, Alexander, te voy a tocayo, interrumpir, por favor. no se ve. La diapositiva sigue en la primera, entonces, si puedes cambiarla, por favor. Oh, ya. Lo estoy moviendo, pero a ver. No se ve en la presentación, tocayo. Ahora sí ha cambiado. Ya. Ya, como les decía, ¿no? La fotografía es como, hoy en día, diremos, es fácilmente manipulable, ¿no? Y eso es lo que se intenta romper con la fotografía documental, tratando de ver lo más real posible, lo más exacto en este caso, para poder representar una realidad, ¿ya? ¿Esta vez se cambió o continúa? No, pues sí, se ha cambiado. Ya, perfecto. Sigue en la diapositiva de huyendo de las pruebas nucleares. Qué raro, aquí ya cambié, pero creo que vamos a entrar y salir. Ahora sí. Sí, ya. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Como ha cambiado tanto el tiempo, por ejemplo, hay un autor que se llama Giovanni Sartori. Este autor nos habla de que hemos pasado del Homo sapiens a Homo videns. Él nos dice a grandes rasgos, que ya no somos personas que, que vemos como somos sapiens de pensar, ¿no? En este caso, lo más importante para nosotros en esta época de la televisión, de las redes sociales, que él lo ha visto ya a partir de los 50, es como
le damos más importancia a la fotografía, diremos, o a la imagen. Y es lo que nos dicen, ¿no? Somos homo videns, que más nos importa para ver, para creer en este caso, ¿no? Una fotografía. Si no lo has visto en una imagen, pues no existe, ¿no? Eso es lo que un poco nos intenta decir, ¿no? Giovanni Sartori en este caso, en su libro. Y también diremos, ¿qué podemos fotografiar? Ya que estamos hablando harto de la realidad en este caso y estamos abordando igual. O sea, la realidad es tan diversa en este caso que, diremos, filósofos les ha complejado a los filósofos, a pensadores, a diferentes personas, ¿no? Respecto a la realidad. Pero cosa que no nos vamos a meter en la realidad fotográfica, lo que se puede ver, lo que se puede fotografiar en este caso, ¿no? Y eso es lo que nosotros le llamamos realidad fotográfica, ¿no? O aquello que nos puede dar fotones en este caso, en donde podemos capturar con nuestra cámara. Por ejemplo, sería un ejemplo igual el amor, ¿no? Sabemos que existe el amor, ¿no? En este caso, pero no sabemos el proceso o lo que se lleva, pero sí podemos fotografiar los actos que se hacen respecto al amor, no tanto de fondo en este caso, ¿no? Eso es un poco lo que se quiere hacer igual, ¿no? Con la fotografía. También podemos hablar en la fotografía que la fotografía altera la realidad. Para eso hay varios conceptos, ¿no? Como dos en sí, ¿no? Lo físico y lo ideológico en este caso. Lo físico se hace referencia más que todo dependiendo de la cámara, al lente, a los mecanismos que nosotros utilicemos para poder fotografiar un hecho. En el mecánico, por ejemplo, como les digo, los lentes, ¿no? No hay hasta ahora o hasta la fecha un lente que nos diga que esto es así, ¿no? Siempre todos los lentes tienen un margen de error y ese margen de error puede cambiar totalmente la realidad, ¿no? En este caso. Y eso es lo que hace referencia con lo físico, ¿no? Como algo mecánico. En lo ideológico podemos ver, pues, dependiendo la situación o como persona, cuál es el concepto que quiere sacar respecto a una realidad. Y la realidad siempre es subjetiva, ¿no? En este caso, no puede ser objetiva, ¿no? Y eso es un debate que hasta ahora sigue, ¿no? Dependiendo cuál sea el tuyo. Pero aquí lo que los quiero mostrar en sí es que la realidad es tan grande que la fotografía es un hilo para poder desentrañar todo el concepto, ¿no? Lo que hay dentro de este mundo, de esta realidad misma. Y aquí Alex, tenemos un perdón que claro te ejemplo, corte ¿no? de nuevo. Las diapositivas no se están cambiando, no sé por qué. Sí, qué raro. A ver, otra vez he salido, estoy volviendo a entrar. Ahora sí, ¿no? Eh, sí, ahora sí. Y ya. Bueno, como les decía, ¿no? La realidad es tan compleja. Ahora estamos viendo un poco más el concepto de la ideología, ¿no? O cuál es como persona lo que podemos fotografiar en este caso. Y como podemos ver, tenemos acá dos fotografías en un mismo momento, en una misma situación, pero que cada fotógrafo ha tomado diferente perspectiva de un mismo hecho, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Charlie por un lado, tres tanques y una persona frente a ellos. Y en cambio, a Jet, por ejemplo, tenemos todo un concepto largo, la gran magnitud de los tanques y las personas de fondo, ¿no? Esos son, diríamos, un claro ejemplo en sí de cómo podemos fotografiar una realidad y cómo ve cada persona, ¿no? Pero para hacer esta fotografía, pues es complicado, ¿no? Ya que cada uno de esto es en China, ¿no? Ya que cada fotógrafo ha hecho lo que ha podido, ¿no? Porque está en una situación tan fuerte que, por ejemplo, Charlie nos cuenta, ¿no? En entrevistas así que le hacen, ¿no? Dice que, por ejemplo, él estaba fotografiando, pero se dio cuenta que en el otro edificio estaban los del gobierno. Y al darse cuenta, él, por ejemplo, lo primero que hizo fue a un baño del edificio y es donde él dejó su rollo de fotografías, ¿no? Para que no lo eliminen en sí, ¿no? Y es así como él cuenta, sigue relatando y dice que a los 15 minutos o 20 empieza a entrar donde estaban ellos y empiezan a romper todas sus cámaras, las imágenes que había captado anteriormente, porque él puso obviamente
otra memoria, ¿no? En este caso, otro rollo. Y lo mismo le pasó, por ejemplo, ayer igual, él, al ver la situación, él dio, diríamos, su rollo a un estudiante que estaba ahí para que le traiga nuevamente o lo lleve a la agencia, y es así como estas fotografías en sí han sobrevivido y han sido una evidencia en las que se ha podido ver la gran magnitud, ¿no? De la fotografía y el poder de estas, ¿no? Ahora sí cambió, ¿también? ¿Está bien? Sí, sí, ha Sí, cambiado, brother. Ya. Como les decía, ¿no? La realidad es tan compleja que no podemos siempre pensar de esto fue así, ahora yo lo tengo así, diríamos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de un fotógrafo, que es La Casa que Sangra, ¿no? De Jael Martínez, es un fotógrafo mexicano que fotografía, diríamos, él cómo vive en su barrio, cómo siente, diríamos, la crueldad, eh, diremos, los sicarios, los raptos de los niños, las muertes, y hace un trabajo tan fuerte que le ha valido, diremos, un reconocimiento muy importante, ¿no? A nivel internacional. Obviamente algunas de las fotografías sin construidas y otras, obviamente, como han estado en la realidad misma, ¿no? Acá les estoy mostrando, ¿no? Por ejemplo, dos de él. O sea, que esto es fotografía documental, pero es desde otra perspectiva, ¿no? Ya no tanto en lo tradicional, que en la que todos vamos, ¿no? A un lugar o cubrimos un evento y vemos y capturamos, ¿no? Cómo es la realidad en sí. Acá, acá igual tenemos, ¿no? Como no desaparece. se está cambiando las Ay, ay, ay. diapositivas. Uy, ay, ay. Desde. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Como les decía, ¿no? Aquí es otra fotografía, dos fotografías en las que nos muestran conceptos, cómo se siente, ¿no? Un individuo. Y esto en la pandemia ha sido evidente, ¿no? Ha habido concursos, ha habido varias cosas que, cómo una persona se sentía, digamos, en su casa encerrado. Y hay varios proyectos igual, ¿no? Trabajos que están elaborándose y hay, ¿no? En este sentido. Y lo que se ha podido trabajar más. Acá tenemos otra fotografía igual, dos de Jael, donde igual nos presenta, ¿no? Cómo se siente vivir en estos espacios. Él tanto así que en un punto tú lo ves y dices, ha roto, diremos, la fotografía, lo ha llevado a un extremo, ¿no? O sea, ha pasado de lo tradicional de cubrir un evento, de cubrir una situación, algo más profundo de los sentidos. ¿Cómo te sientes tú, ¿no? En un espacio, en un barrio, en un cuarto o alrededor de algo que tú sientes, ¿no? Y ahora les voy a mostrar otra visión, digamos, de la fotografía, pero ya este es un trabajo ya, como bien dicen, ¿no? Ahí no están acá todas las fotos, pero es como lo que me ha tocado vivir a mí un poco, ¿no? El año 2018, 19, fotografiando algunas comunidades que son de Colombia, Iraque, que tú dices, ¿no? O sea, seguimos en el siglo XXI, pero no hay lugares, no hay carretera en ciertos lugares, no hay acceso a la salud, donde las caminatas, por ejemplo, para llegar a estos sectores donde he podido ir han sido pues de 36 horas, 4 días, y los lugares, pues no hay camino, ¿no? O sea, tienes que abrir camino. Y las personas que viven acá, por ejemplo, es como salen cada 6 meses, 2 meses, dependiendo, ¿no? Para poder abastecerse de comida o algo que ellos quieren, ¿no? En este caso. Y este es un paisaje, ¿no? A la entrada por Tiraque. Es desde lo alto hasta lo más profundo entras caminando, ¿no? Y ahí tienes serpientes, animales salvajes, de todo un poco, ¿no? Y estás en la nada a la vez, porque no hay señal, no, o sea, no hay nada, o sea, te tienes que llevar todas tus cosas, ¿no? Para poder sobrevivir en sí. Y acá, por ejemplo, después de haber caminado casi todo el día, estamos comiendo algo para poder seguir No se ha caminando, ¿no? cambiado la diapositiva. Perdón, perdón. Ahora, sí, ¿no? Ya, Sí, ya.
Bueno, como les decía, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos comiendo un pan con un sartén, ¿no? Pero este es cómo ellos viven o cómo se transportan para poder llegar a sus lugares, ¿no? A sus comunidades en este caso. Y acá, por ejemplo, tenemos, ha sido esto tipo 5 de la tarde, ¿sí? Había tanta neblina en el lugar que no podíamos ver el camino, pues nos hemos estado buscando como 1 hora y media, 1 hora, el camino de dónde tenemos que seguir en sí, ¿no? Como crece muy rápido la hierba ahí, por ejemplo, es muy fuerte la imagen, ¿no? Pero aquí estamos desorientados, ¿no? En un sentido, ¿dónde vamos a descansar? ¿Qué vamos a hacer? Porque incluso estaba lloviendo, como pueden ver, una neblina y un frío. Y este niño, ¿no? Pues valiente, ahí, no, mientras todos nos preguntamos, hay que llegar a un lugar, ¿no? Donde podemos descansar. Él, igual, ¿no? Con preocupado, pero feliz, ¿no? De lo que estábamos haciendo ahí, buscando el camino. Acá ya tenemos otra imagen igual, en donde, este se llama Don José, por ejemplo. Él, por ejemplo, esta es otra comunidad que hemos ido, que se llama San Jorge. En este lugar, pues, era atravesar, por ejemplo, el Parque Carrasco para llegar a su comunidad de él. Y en el camino te encuentras, pues, con estos paisajes, ¿no? De que, por ejemplo, ellos lo llaman Poncho Mayo, le llaman, porque es un río en donde básicamente hay lodo, ¿no? Y tú tienes que caminar sobre las piedras, poner piedras para que no te puedas hundir o te caigas, ¿no? En ese sentido. Y las personas en este trabajo, pues no estaban bien motivados para hacer este trabajo, ¿no? No tenían apoyo de los municipios, ¿no? Si bien tenían algo, pero no era nada, ¿no? Y básicamente ellos pagaron todo lo que se podía, ¿no? Acá igual ya tenemos otro que es en Corcoran y Pampa. Acá estamos con una de sus plantas milenarias que ellos tienen, que son las machucocas, le llaman ellos. Son plantas que tienen arriba de 5, de 6 metros, que son un símbolo para ellos, ¿no? Que es una representación, por ejemplo, una de ellas decía, ¿no? Una de las señoras decía, este ya estaba acá, ¿no? O sea, no es que nosotros hemos traído, ya estaba acá. Y lo que nosotros queremos es que se valorice, diremos, nuestra cultura o nuestra realidad, en este caso, al Estado, frente a los municipios, porque, eh, por ejemplo, en sí el trabajo era poder documentar estas realidades para que ellos puedan defenderse frente a cualquier gobierno, ¿no? Porque ellos han tenido conflictos con el gobierno, con algunos municipios, porque ellos querían tener más recursos, poder trabajar más, ¿no? Tener acceso a la salud, por ejemplo, como les decía, o demandas, ¿no? Que hoy deberían ser para todos por igual, ¿no? Y todo este trabajo en sí ha sido un trabajo fotográfico, obviamente no solo fotográfico, ha sido un trabajo de investigación igual, que ha sido por el posgrado de economía, ¿no? Donde han hecho toda una investigación histórica, donde se ha podido dar en sí 3 tomos, ¿no? Que tienen 600 páginas cada uno, así sin mentirles, donde está toda la investigación que se ha hecho, ¿no? Y los hallazgos que hay en estas comunidades o la riqueza cultural que existe, ¿no? Que, diríamos, no es conocida, diríamos, por el Estado o por ciertas entidades, ¿no? Y acá tenemos un montón de piedras, se podría decir, pero es un camino incaico, un camino antiguo que ellos lo denominan, ¿no? Pero son vestigios que se ha dejado, ¿no? Que siguen existiendo en ese lugar. Acá igual tenemos otra foto, por ejemplo, que para llegar a estos, pues ha sido igual toda una aventura, ¿no? El acceso, diremos, a estos lugares. Tal vez la recomendación que les podría dar a los que quieran dedicarse a la fotografía documental es eh, no, nunca se sorprendan, ¿no? De lo que pueden ver, sino
adáptense, diremos, a lo que es la realidad en este caso, y nunca siempre interfieran en sus conceptos de cultura, porque igual es un poco chocante, ¿no? Por ejemplo, en estas que no están acá, por ejemplo, había otros, como lo llaman, colonos o avasalladores, que estaban, obviamente, pero que no nos permitían fotografiar, o a mí en este caso, ¿no? Porque estábamos yendo contra de ellos, que estábamos haciendo algo ilegal, pero más bien todo salió bien y hemos podido sacar todas estas fotografías, ¿no? Que es harto, ¿no? Ahorita les he dado un pedazo, pero son muchas fotografías, diremos. Por día eran como 700 fotos, diremos. Y se ha podido elegir solo las que en sí aportaban, diremos, a la investigación, porque cuando vas a hacer a estos lugares tienes que tener, obviamente no hay luz, no hay electricidad, o sea, no hay electricidad, tienes que llevarte cámara, o sea, baterías, memorias, tus lentes, qué equipo, ¿no? Fotográfico vas a usar. Y todo depende igual de la perspectiva en este caso, ¿no? De qué es lo que quieres fotografiar en este caso. Porque igual el concepto, por ejemplo, si utilizas un 18-55 o un 50 milímetros, pues ya tiene una intención en este caso. Por ejemplo, si tomas de frente a la persona de un ángulo normal, pues es como decir, estamos de igual con la persona. Si tomas de otro ángulo, ya diremos contrapicado, que es el superior, diremos, ¿no? Y todo eso tú lo vas viendo, ¿no? Cómo vas a fotografiar en este caso. Y eso es, ¿no? Lo que les puedo decir de la fotografía documental. No siempre nos basemos en la realidad misma de lo que vemos, sino también podemos trabajar como ya él, diremos, en conceptos más sobre como personas, qué es lo que sentimos, ¿no? Ante una realidad, por ejemplo. Y como último, tal vez, la diferencia que existe, ¿no? Y es un debate que siempre se pregunta por el fotoperiodismo, la fotografía de calle y la fotografía documental. ¿Qué diferencias tienen, diremos, estas tres en este sentido? La fotografía de periodismo, por ejemplo, es para nosotros, ¿no? Como bien dicen, ¿no? Las 5 preguntas, o la pirámide invertida en este caso. A eso responde el fotoperiodismo en este sentido. En cambio, la fotografía de calle responde a la pregunta ¿qué? O sea, ¿qué hay en la calle? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y en cambio, la fotografía documental es el por qué, ir más a fondo, ¿no? O sea, ¿por qué está pasando esto? Otra diferencia que se puede ver entre las tres, por ejemplo, el de informar, por ejemplo, el fotoperiodismo, netamente la foto es de informar. De la fotografía de calles, de evidenciar una cierta situación. En cambio, de la fotografía documental es pues transformar, crear conciencia, diremos, en una comunidad, en una persona, dependiendo, ¿no? De cuál sea lo que tú estás buscando. Y otras diferencias iguales, por ejemplo, el fotoperiodismo es la inmediatez, ¿no? No hay tanto la, la maduración de la foto cuando estás en un lugar, por ejemplo, diremos, si estás cubriendo un evento o una situación, tú sacas la foto y listo, ¿no? Y es lo más importante, la inmediatez. En cambio, la fotografía de calle, pero no tiene vigencia, ¿no? Tanto como la fotografía documental, van más allá, ¿no? O sea, lo que fotografías en sí es como, no tiene vigencia, ¿no? O sea, no es de ayer ni hoy, puede perdurar por vida, ¿no? Y otra de las diferencias, por ejemplo, por ejemplo, en el fotoperiodismo lo más importante es los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Como dice acá, ¿no? O sea, no hay una reflexión, aunque es igual, es debatible, ¿no? Un poco. En cambio, en la fotografía de calle, por ejemplo, tiene temas como, por ejemplo, la ironía, la tragedia, la crueldad, la belleza, el humor, que bien lo plantean, ¿no? Algunos fotógrafos de calle que han debido ver algunos, por ejemplo, de belleza, que siempre una persona está algo extravagante, por así decirlo, ¿no? Y la fotografía. Y también acá hay diferencias, ¿no? Los fotógrafos de calle que preguntan o los fotógrafos que van a la persona y piden permiso, ¿no? O sea, las dos son válidas. Depende cuál es lo que tú te sientes más cómodo a la hora de fotografiar. En cambio, en la fotografía documental, uno de sus principales es la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay detrás de esa fotografía? ¿Qué es lo que está pasando en ese contexto, ¿no? En la que estás. O también nos puede mostrar puntos de vista de un tema, de un hecho,
pero que tienen que ser enriquecidas netamente con una historia, ¿no? Que tiene que ser profundo, ¿no? Ahí va, ¿no? Un poco el desafío del fotógrafo, qué tanto va a intervenir, diremos, en una situación. Y eso es lo más complicado a la hora de fotografiar. Si bien, diremos, tú puedes hablar con la persona, puedes decir muchas cosas, ¿no? Pero ya interrumpir su vida cotidiana o lo que hace, ya estás alterando la fotografía y no es lo que estamos buscando. Lo más importante es que sea lo más real, ¿no? Por así decirlo, o más cerca, ¿no? En este sentido. Y esta fotografía siempre está basada, diremos, ante la estética, el arte, o sea, lo bueno de la fotografía documental es que puedes trabajar, diríamos, en la estética de tus fotos, ¿no? No es que tú, o sea, vas a tener todo el tiempo. Hay fotografías documentales que solo tienes un día, por ejemplo, para hacerlas, pero tienes más acceso para poder hacer una fotografía más estética, más profunda, donde puedes interactuar con el sujeto, ¿no? En este sentido. Eso es, chicos. No sé si tienen alguna pregunta respecto a estas tres diferencias y de la fotografía documental, ¿no? Obviamente cada una de estas se complementan igual, no es que son diferentes cada una, ¿no? La fotografía de calle se puede convertir en fotografía documental y viceversa con el fotoperiodismo, ¿no? En este sentido. Eso es Fabi. Gracias, Alexander. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle para que él igual, algo que no les haya quedado claro o algo que quieran profundizar, mañana igual vamos a continuar con el taller de fotografía documental. Entonces, si alguien tuviera preguntas, puede levantar la mano o puede habilitar su micrófono. Disculpe, una pregunta. Esta fotografía documental, ¿a qué medios van? ¿A qué instituciones van? ¿Lo venden o se publican en medios, ya sean redes sociales o algún medio? Bueno, las fotografías documentales, o sea, no están basadas en como fotoperiodismo, ¿no? Que es como netamente del fotoperiodismo son pues los medios de comunicación, ¿no? Ya sea la televisión en este caso. En cambio de la fotografía documental, es un documento, una información, una evidencia de un hecho, diremos en este caso. Siempre están plasmadas en libros, en revistas o en museos, ¿no? Que te llevan a otra experiencia, ¿no? Fotográfica en ese sentido. Y eso es también, ¿no? La diferencia que existe en ambos, ¿no? Pero estas fotografías, obviamente, en mi caso es como, obviamente me han pagado, es como les digo, ha sido hemos trabajado conjuntamente con el posgrado, pues ahí están, como les he dicho, están en un libro, ¿no? En 3 tomos en sí, ¿no? Tanto como de imagen como de texto, ¿no? La parte investigativa que han hecho los expertos en ese sentido. O sea, sí se puede ganar de fotografía documental. Sí, puedes ganar. No sé, como te digo, o sea, a mí, como te digo, me han pagado normal, o sea, no he tenido muchos líos, pero yo normalmente trabajo con instituciones, ¿no? Hay otros que ya buscan otros espacios, ¿no? Como las redes sociales o concursos, que hay un montón, ¿no? En fotografía. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir con las preguntas, he mandado ya el link del formulario para que puedan registrar su asistencia. Entonces, vayan ingresando por favor al link y vayan llenando sus datos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere acotar con algo. Como ya les había mencionado, el día de mañana igual vamos a estar con la segunda parte de fotografía documental a cargo de Alexander. Así que igual si quieren
plantear sus preguntas el día de mañana. Tal vez podamos tener un espacio al principio para que ya con sus preguntas planteadas puedan ya hacerlas a Alexander para que él igual responda y después continuar con su exposición. Tenemos algunas preguntas en el chat, Alex, entonces te las leo para que puedas responderlas. Está bien. Dice, ¿por qué la fotografía documental en Bolivia es una de las primordiales que se hacen? Las que se hacen, ¿no? Porque como nuestro medio, o sea, lo que yo he visto, ¿no? En este sentido es como, yo igual, o sea, he empezado con fotografía documental, pero de concepto, ¿no? En este caso tengo en la primera fotografía, sí, una ¿dónde está, no? En esta, ¿no? En esta fotografía, por ejemplo, es conceptual, ¿no? Pero era el momento en cómo te sientes tú, ¿no? En tu casa, con la vida, con ciertas cosas, ¿no? Pero la fotografía en sí, en Bolivia, está basada en la, como dices, ¿no? En lo documental. ¿Por qué, diríamos? Porque desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no conocemos casi nada de nuestro país, por así decirte, ¿no? O sea, para defender algo o cambiar en este cosas, o sea, tienes que conocerlo para luego hacerlo la parte artística, por así decirte, ¿no? Ya que toda fotografía igual es arte, ¿no? En este sentido. Pero yo veo por último, no hay tanta fotografía documental, ¿no? Yo estoy viendo más fotografías callejeras en este caso, ¿no? Fotografías artísticas, donde hay varios, ¿no? En las redes sociales, en Instagram, que están trabajando, ¿no? Si bien antes se trabajaba en lo documental, tanto en el cine como, como en otras artes, por ejemplo, ¿no? Pero ya se está avanzando en ese sentido, ¿no? Porque igual la fotografía no es, pues, si bien antes, por ejemplo, yo les cuento esto, por ejemplo, hace 6 años no teníamos todos una cámara. Y las pocas personas que tenían, pues, eran, pues, bien, buscaban algo ya más documental, ¿no? Ahora diremos, todas las personas, o al menos lo que veo, hay más fotógrafos que fotografías, ¿no? En este caso. Él lo puede responder, no sé si le respondí. Gracias, Alexander. Bueno, tenemos otra pregunta de Alex Amilcar Sac Alvarado, que dice, ¿existen riesgos o consecuencias que puedan impedir realizar las fotografías documentales? ¿Y cómo podemos evitar esos problemas? Problemas. Como les he dicho, yo he tenido situaciones que han sido, por ejemplo, a ver, en este trabajo, en el último, ha sido como una de las consecuencias, por ejemplo, hay fotografías que no salen, que no deben salir al público, ¿no? Las que se pueden ver no más. Pero si es un hecho, por ejemplo, bien, que puede cambiar la historia, por así decirles, es como, y si es por el bien común de todas las personas, o sea, lo haces, ¿no? Pero siempre ten la humildad, la profundidad de aceptar de las demás personas, ¿no? Es lo que puedo decir, ¿no? Siempre la de un fotógrafo documental, la humildad y la sencillez, ¿no? Que puedes transmitir a la hora de sacar fotografías. Otra pregunta de Saraíto Rico. Suponiendo que yo registro o hago fotografía documental de un lugar que casi nadie conoce, ¿cómo podría hacerlo público para que conozcan ese lugar? Ahora estamos en el boom de las redes sociales, ¿no? Puedes hacer, no, o sea, puedes publicar en redes sociales o hacer un libro tú mismo, ¿no? Financiarte o buscar financiadores que hacen este tipo que incentivan, ¿no? En este caso. Pero siempre la fotografía documental es como les digo, su soporte son los libros, un poco las redes sociales ahora, pero busquen espacios, ¿no? Donde puedan. Pero mayormente lo que se hace o lo que se hace en Bolivia es hacer tú mismo, ¿no? Financiarte o hacerse libro mismo y buscar o algunos financiadores. Ahora, pero hay, por ejemplo, ¿no? Redes de Contraluz, por ejemplo, que están haciendo, ¿no? Ese tipo de proyectos de poder publicar algunas fotos o estar en museos donde puedes presentar tu fotografía, ¿no? O sea, ahora no tienes límites como antes, ¿no? Ahora puedes hacerlo en todo lado, ¿no? Incluso puedes hacerlo en la calle imprimiendo tú, diríamos, tu trabajo.
es cuestión de cómo te manejes o cómo busques tu fotografía. Si vas a un lugar, obviamente, ¿no? Puedes hacer un proyecto con el alcalde o con que esté encargado de imagen institucional o municipal, pues les presentas, tú les dices, tengo estas fotos, con una idea, con un proyecto siempre, ¿no? Y si les gusta, bienvenido, ¿no? O sea, si te van a pagar, va a estar en un libro, pero va a estar tu nombre, ¿no? En ese sentido. Otra pregunta de Cristian Mendoza. ¿Cuál es la diferencia entre la fotografía artística y la fotografía documental? A ver, o sea, la fotografía documental es la base, ¿no? De todas las, de todos los, de toda la rama, ¿no? Del fotoperiodismo, de fotocalle, digamos, ¿no? Y, o sea, es la madre, ¿no? En sí de la fotografía artística. La fotografía artística, pues toma, o sea, son más de los pensamientos, como dicen, ¿no? Y tú ya vas viendo cómo te vas a desenvolver, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Tal vez un poco de trabajar más en la estética, ¿no? En la fotografía artística, ¿no? Shirley Galindo dice, ¿cuál es la esencia de la fotografía documental? La esencia de la fotografía documental, capturar un momento, ¿no? Que no interfieras tú, ¿no? Ese espacio. Es un regalo, ¿no? Es decir, la fotografía es como una danza que vas fotografiando, pero que no tienes que involucrarte mucho con el sujeto para poder sacar esa fotografía que te está regalando esa persona, ese momento, ¿no? Como dice, es un regalo, es un pacto de ambos, que se ven netamente, tú sacas la foto y él te está regalando. Y siempre por eso en la fotografía documental es como si vas a un lugar, tomas una fotografía, lo menos que puedes hacer es devolver la fotografía, ya sea impresa o digital, pero siempre tienes que volver a los lugares que vas fotografiando. No es que fotografías y lo dejas y te vas, ¿no? La esencia es de la fotografía, ¿no? Interactuar y el regalo que te da. Gracias, Alexander. No hay más preguntas en el chat. No sé si alguien más quiere decir algo, comentar algo. Ya estaríamos finalizando el taller con esto. Y pues recordarles, ¿no? Que el día de mañana vamos a continuar con el taller de fotografía documental. A la misma hora, el enlace igual es el mismo y la grabación del webinar está en la página de YouTube de la UPM. Y pues invitarles, ¿no? Que queden atentos a al ciclo de webinar que hay. Y cualquier consulta que tengan pueden mandarlo a la página de Facebook de la UPM o en el grupo de WhatsApp que hay de ciclo de webinar. ¿Alguien más que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta ya para finalizar? Bueno, creo que eso es todo por hoy. Vamos a agradecer a todos los que han estado presentes en este taller, agradecer a Alexander por darnos el taller, por mostrarnos un poco de su experiencia en lo que es la fotografía documental. Como les había mencionado, si quieren, pueden formular sus preguntas para el día de mañana para que al comenzar respondan y ya continuar con la segunda parte. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias, Alexander. Será hasta mañana.